9 de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, amigos oyentes de los 97.7 de Canto Grande FM Radio. Ya estamos iniciando una nueva semana de información, una nueva semana de contacto. Hoy que estamos lunes 10 de enero del 2022. Bien, estamos nosotros con nuestro primer invitado. Hoy vamos a tener conversaciones muy interesantes, muy importantes, sobre todo con nuestro invitado que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros estamos tratando de centrarnos por aquí para poder conversar a ver si podemos aperturar lo que es el WhatsApp de la radio. Bueno, no lo tenemos a la mano, pero ya estamos con el señor Víctor Quijada, si no me equivoco, si está bien pronunciada, Víctor Quijada, que es analista político. Le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar aquí en su noticiero Voz de Lima Este, señor Víctor Quijada. Muy buenos días y un saludo a todos nuestros oyentes. San Juan de Lurigancho. Gracias por permitirnos conversar con usted para poder escucharle. Usted es un analista político sobre la coyuntura que estamos viviendo con este gobierno que realmente ha sorprendido a muchos. Algunos tenían alguna esperanza, pero paulatinamente, como ha ido evolucionando los días y el tiempo, pues no nos da mucha, vamos a decirle que nos está dejando pues vamos a decirlo, está defraudando en cierta forma. Se dice de muchas cosas que pasan en torno al gobierno, esto que se podría decir, los contratos, los ascensos que se ha visto saltando algunos protocolos, hablamos en el ámbito militar, policial, estos contratos, ¿no? Se podría de repente saber, se va entendiendo que podríamos decir, que se han visto estos contratos con esta señorita que ha estado llegando a la Casa Breña, un contrato millonario también que se dice que se podría haber realizado en Petroperú hacia una persona, lo que pasa en algunos ministerios, personas que no trabajan en ministerios y que tienen, pues, vamos a decirlo, según dicen algunas gollerías, teniendo movilidad y seguridad que no pertenecen al Estado, ¿no? Y que es una plata del Estado, es una plata de todos. O sea, muchas cosas que están pasando. Usted, como analista político, ¿qué podría decirnos? Sí, es lamentable que este gobierno, no esté pasando por encima toda la normativa de contratación de personal, la situación del sistema de meritocracia que tenemos en nuestro país, la ley del servicio civil y otras disposiciones, ¿no?, que tengan que ver con, digamos, el empleo público y los requisitos que se necesitan de acuerdo al manual de organización y funciones, ¿no?, que es básicamente el instrumento de gestión que establece cuáles son los requisitos que se necesita, digamos, técnicos que deben entrar al Estado, y con más razón si es al gobierno central, ¿no? Y creo que aquí el rol de fiscalización y control básico que debe pasar primero por parte del Congreso y segundo de la Contraloría, porque estamos hablando de vulneración de normas de carácter administrativo, que esperemos pues llegue, digamos, a hallazgos e informes de determinación de responsabilidades por parte sobre todo de la Contraloría, ¿no? Y más allá, digamos, de las decisiones políticas que están tomando desde el gobierno del señor Castillo, que prácticamente se están zurrando en la normatividad, en los principios, ¿no?, y en lo que ellos mismos propusieron desde un inicio, ¿no?, que tenía que ver, digamos, con esta situación del cambio. Mucha gente votó esperanzados en ellos, pero vemos que no son más que un copia y pega de otros gobiernos. La situación se repite de otros gobiernos anteriores, y que si uno ve al día de hoy los indicadores a nivel de gestión, de cumplimiento de metas, de cumplimiento de su propio plan de gobierno, indicadores macroeconómicos, y realmente la situación es preocupante, ¿no? Yo creo que ya la crítica no debe ir solamente como alguna derecha, algún grupo, digamos, conservador o de oposición, se basa en el odio, ¿no? Porque aquí la situación ya está en evaluar cuál es el rumbo, ¿no?,
cuáles son las decisiones de gestión que se están tomando para, digamos, satisfacer las necesidades de la población. Y más aún este año, en donde estamos entrando ya a una campaña política de gobierno, se vienen las elecciones en octubre, gobiernos regionales, gobiernos locales, y se supone que se debería tener pues ya al menos definidas cuáles son los grandes proyectos de inversión que se van a ejecutar, qué modificaciones normativas y legislativas van a hacer, qué situaciones, por ejemplo, lo que está pasando en estos nombramientos irregulares de personal dentro de muchos ministerios, entidades públicas, explicar realmente a la población, transparentar que es una situación que no se ha visto de este gobierno, que supuestamente dice que va con el pueblo y que incluso violan y vulneran sus propios principios de izquierda o socialistas. La forma de decisión que estuvieran tomando más parece a una organización criminal, más parece que fuera con cierto temor, con cierto miedo, escondiendo, más allá de que realmente se debe, ni ese tipo de situaciones y actitudes que estamos viendo en este gobierno, no lo hemos visto ni siquiera en el peor momento del gobierno del señor Humala o del señor Kuczynski o del señor Toledo o del mismo Fujimori, ¿no? No se ha visto esta vulneración flagrante que existe sobre normatividad de carácter administrativo, transparencia, y digamos se cuestionan las decisiones políticas que están tomando y que creo que ya merecen una evaluación muy seria por parte de la Contraloría y del Congreso de la República. Y por ejemplo las investigaciones que no están avanzando de estas reuniones clandestinas que ha tenido el presidente y que ningún congresista, digamos, está esperando todavía que hagan su trabajo por ellos, esperando que la fiscalía, una fiscalía muy cuestionada, un sistema de justicia muy cuestionado a la orden de los que dominan izquierda caviar, ligados a grupos de poder de turno, realmente están esperando, y yo creo que ante tanta improvisación, ante tanta vulneración a la ley, creo que merece una evaluación seria y que de una manera debe de repente ser evaluados a través de interpelaciones de los ministros, quizás las censuras correspondientes, y ver realmente ahora por el bien del país, porque ya digamos salir de esta discusión política que nos ha tenido más de 5 años enfrascados en no poder avanzar y que sobre todo en materia económica está muy delicado, porque digamos no hay una estabilidad, hay mucho ruido político que incluso desfavorece a la inversión privada y la inversión misma pública, que no paralizan los proyectos. Creo de que acá, digamos, el rol y la competencia de evaluación, sanción, control político debe de activarse y debe de sancionar, sea a nivel de investigaciones judiciales o vacancia del presidente o censura correspondiente a los ministros, que realmente, digamos, tomar decisiones, porque si no, siempre nos vamos a enfrascar solamente en el cuestionamiento periodístico, en el cuestionamiento de las investigaciones judiciales, en ciertos avances, pero lo que se necesita realmente es tomar decisiones concretas que nos permitan aclarar el panorama y el rumbo del país y que permitan establecer y fijar políticas que incluso ya están dadas desde hace mucho tiempo en el Acuerdo Nacional y en muchos instrumentos de gestión y normas, y ejecutar realmente lo que se tiene, ¿no? Y pasando por encima de prioridades personales, políticas partidarias que hemos visto lamentablemente al día de hoy, como algunos grupos de poder, digamos, no les importa nada y ponen por encima sus intereses, ¿no? Es cierto, usted como analista político ve ese panorama y la verdad que no es engañoso, todo lo podemos observar. Lo que sí en algún momento nos sorprendió a nosotros bastante es que en una orden de inamovilidad, en un horario específico que nos dieron, hablemos sobre todo en lo que fue la fiesta de Halloween de la canción criolla, que no salimos de casa, que nos prohibían salir de casa. Mientras tanto, en el mismo Palacio de Gobierno se realizaba el cumpleaños de la hija del presidente con una artista que cobraba casi 8.000 soles la hora, un show infantil, y es algo que nos da que pensar a nosotros. ¿Por qué
A nosotros sí, ¿y por qué a otros no? ¿Cuál sería su opinión acerca de esto? Bueno, realmente este gobierno de izquierda no tiene absolutamente nada. Como hace un momento comentaba, se burlan de sus propios principios, de su propia doctrina, de lo que ellos dicen bueno, creen que están haciendo. Y sinceramente estas decisiones de las reuniones secretas, esto de las celebraciones de los cumpleaños, esto de las asesores jóvenes de algunos ministros, de algunos funcionarios dentro de las instituciones, mucho personal que se está contratando improvisado, sin cumplir los requisitos técnicos para que puedan ocupar estos puestos públicos con sueldos que sobrepasan los 20.000 soles. Realmente es una decisión, son decisiones de carácter politiqueras, porque ni siquiera son políticas, porque seguramente en su propio partido habrá mejores cuadros que podrían representarlos, o en esa convergencia con la gente de izquierda de la señora Verónica Mendoza, del Partido Morado, que están ahí, de repente seguramente hasta podrían encontrar mejores personas, mejores perfiles técnicos, pero realmente aquí hay una situación que, como vuelvo a reiterar, la Contraloría debe observar, por ejemplo, esto de los horarios que se han vulnerado en estas fiestas. Primero ver de dónde ha salido ese dinero, si estamos hablando de delitos, si estamos hablando de vulneraciones a la normativa de salud, ¿no? Porque se puede estar propagando el virus, que hasta ahora digamos, es una situación descontrolada a nivel mundial. Y en el Perú, lamentablemente, seguimos digamos, en las improvisaciones. Creo que esta es una situación que viene más de fondo por la clase política que nos representa, que quienes están aquí, digamos, provienen de una camada de hace unos 20, 21, 22 años atrás, que no quieren soltar la mamadera, como se dice, porque ellos creen que con sus engaños, manejando el sentimiento de la población, manejando los sistemas electorales y otras instituciones del Estado, creen que pueden hacer lo que desean, pero todo en la vida y en el mundo tiene un ciclo y tiene un fin. Y se ve cada vez en estas decisiones desesperadas, poco transparentes, con graves indicios de corrupción, en la última elección los resultados, como en estas decisiones paupérrimas que se han estado tomando, estas disoluciones y este estancamiento de esas disoluciones del Congreso que hubieron, este estancamiento político, este estancamiento como país que estamos teniendo por una clase dirigente irresponsable y corrupta, por qué no decirlo. Creo de que es un síntoma de que es el comienzo del fin de una clase dirigente que seguramente va a apelar siempre a la victimización, al manejo de cierta prensa, al manejo de ciertos grupos de poder, tratando de mover opinión supuestamente pública, tratando de imponer a la fuerza lo que a ellos se les da la gana, pero eso tiene un fin, tiene un ciclo, y lo hemos visto como ocurrió durante el gobierno del señor de Fujimori, cuando ya se vio envuelto en muchos escándalos, tuvo que renunciar, y esperemos de que este sea solamente estas graves acusaciones que están teniendo en este gobierno y que viene de un mismo grupo de poder que está desde hace más de 20 años y que siempre apelan a lo mismo, al desprestigio personal, incluso jugando con marionetas. Hasta el mismo presidente de la República podría decirse que solamente fue puesto ahí para cumplir órdenes, porque este señor parece que no tuviera decisión propia, parece que no tiene un liderazgo claro, no sabe a qué grupo responder. Hay muchas mentiras, mucha demagogia en muchas de las cosas que dicen ellos a nivel mediático, y realmente las decisiones que se toman dentro vemos otras cosas que se están haciendo. Entonces yo creo de que esto va a terminar agotando seguramente la población, pero creo que debe ser materia de análisis serio, sobre todo los órganos de control, fiscalización y sanción, políticos como de gestión, realmente para ver hacia dónde estamos yendo, porque tenemos muchos planes que han quedado, pues sobre todo la incorporación a la OCDE, digamos, hay metas que se tienen que cumplir para nosotros poder ser calificados como un país en vías de desarrollo. Nuestra baja en la calificación internacional, en riesgo, digamos, para inversión privada, ha decaído, el dólar sigue incrementándose, la inflación sigue incrementándose, y creo de que el presidente, si no tiene, y su equipo no tienen la capacidad
para mejorar esta situación, tienen que dar un paso al costado por el bien del país, ¿no? Correcto. ¿Usted como analista político ve cerca o ve lejos la vacancia del presidente? Yo lo veo más cerca que lejos, estimado amigo, porque yo creo de que ya los argumentos se están agotando, ¿no? Esto de no dar la cara frente a la prensa, esto de tratar de transar con los grupos momentáneos de poder político en el Congreso, con algunas bancadas, estos cuestionamientos muy serios que seguramente se van a ir agravando conforme pasan los días, y sobre todo la falta de capacidad de toma de decisiones, la falta de cumplimiento de indicadores, la falta de cumplimiento de su propio plan de gobierno y todos los cuestionamientos que está viendo a nivel mediático, creo que amerita de que el mismo presidente dé un paso al costado, porque estamos viendo en un escenario de ingobernabilidad, vemos proyectos mineros importantes que se han caído, y que eso impacta gravemente en la situación social de nuestro país, sobre todo a nivel económico, y que no tenemos un rumbo claro. Entonces yo creo de que si el Congreso toma la decisión de investigar, de fiscalizarlo, de realizar las acciones que le corresponden de acuerdo a sus atribuciones en lo que está en la Constitución, creo de que podríamos estar hablando de que se acelere este escenario donde él lo puedan vacar o tenga que renunciar, porque realmente estamos ante mucha improvisación, tratando de implementar políticas que no dan resultados, copia un poco de lo de Bolivia, copia un poco lo que ocurre en Venezuela, copia lo que algunas cosas pasan en México, con esta reforma agraria trucha, con estas bonificaciones que ya no tienen ni siquiera un respaldo financiero, tratando de elevar los impuestos, aunque digamos, apretando más a la población y sobre todo a la clase económica emergente, a la pequeña, a la mediana empresa. Creo que realmente es una situación de desgobierno, de descontrol, que quizás algunos medios no lo quieran resaltar porque ya sabemos a qué trabajan, sobre todo los grandes medios de Lima, ¿no? Sabemos a qué trabajan muchos de ellos. Pero digamos, la situación real es la que uno sale en el día a día a la calle a ver a la población y ver, sobre todo, por ejemplo, en estas fiestas, como hemos visto mucha desesperación de mucha gente de buscar, digamos, de donde sea dinero para llevar a la casa, para celebrar, tratar de celebrar las fiestas, y se ve este estado de necesidad económica, se ve acá tanto en Lima como en provincia. Entonces yo creo de que el presidente y su equipo debe considerarlo, o si no, el Congreso proceder conforme a sus competencias, ¿no? Bueno, señor Víctor Quijada, le agradecemos bastante su tiempo, ha tocado temas muy importantes, usted como analista político ve ese panorama, yo creo que todos también podemos apreciar ese panorama, pero usted lo ve detalladamente con todos sus pros y sus contras. Le agradecemos bastante, para culminar esta entrevista, algo que quiera usted mencionar. Bueno, no, solamente agradecerte por la oportunidad y saludar a nuestros amigos que están allá por Lima Este, específicamente por San Juan de Lurigancho, y esperemos pues que, sobre todo en estas elecciones municipales y regionales que se vienen, no sigamos con esta cantaleta de más de lo mismo, ¿no? Creo que hay muchas personas que merecen tener la oportunidad de ocupar cargos públicos, que seguramente lo van a hacer de una mejor manera, sobre todo aquellos que tengan la capacitación, la experiencia, y sobre todo tengan las ideas claras, que realmente es lo que necesitamos en nuestro país. Le agradecemos bastante y esperemos tenerlo en una nueva oportunidad para poder escucharlo y que usted nos explique cómo está la situación. Usted que es un analista político y la verdad es que nos ha detallado cómo estamos pasando, cómo se está viviendo esta coyuntura política. Gracias por su tiempo, será hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días.